27 de octubre de 1962. Los radares detectan un submarino soviético B-59. En las profundidades la tensión es palpable. El capitán del B-59, Valentin Savitsky, bajo la presión del momento se debate entre cumplir su deber o desobedecer una orden que podría significar el fin del mundo. In the long history of the world, only a few generations have been granted the role of defending freedom in its hour of maximum danger. Desde Washington, el presidente John F. Kennedy y su gabinete se reúnen en la sala situacional de la Casa Blanca. La información es confusa. ¿Es el submarino una amenaza real o solo una maniobra de intimidación? El mundo observa con terror cómo dos superpotencias nucleares se enfrentan en un juego de ajedrez mortal. Las fuerzas militares se encuentran en máxima alerta. Un solo error y se podría desencadenar la aniquilación mutua. La crisis de los misiles cubanos. 13 días de terror que abarcaron un antes y un después en la Guerra Fría. Un capítulo de la historia que nos recuerda lo cerca que estuvimos del holocausto nuclear. Pero, ¿cómo se llegó a esto? Para ello, hoy analizaremos lo sucedido y cómo la llamada crisis de los misiles cubanos nos salvó del holocausto nuclear. Para conocer el contexto, hay que remontarnos primero a lo conocido como la Guerra Fría, aquella misma que dividió al mundo en dos bloques, el occidental, liderado por Estados Unidos, y el oriental, bajo la tutela soviética. Durante este periodo, esta rivalidad se manifestaba en todos los ámbitos. Desde cierto punto, la Guerra Fría fue una competición geopolítica entre el capitalismo y el comunismo, una competencia que consistía en una carrera armamentística del desarrollo de armas nucleares. En conclusión, en 1959, Fidel Castro toma el poder en Cuba e instaura un gobierno comunista a solo 90 millas de las costas de Florida. Esta afrenta ideológica enfurece a Washington, que lleva a cabo una serie de acciones para desestabilizar al régimen cubano, donde se incluye la fallida invasión de Bahía de Cochinos en 1961. Para los soviéticos, aquello comenzó 10 meses después de la ya mencionada derrota en Bahía de Cochinos, cuando espías soviéticos obtuvieron información sobre la existencia de nuevos planes concretos de Estados Unidos de invadir la isla. Después de varias reuniones entre los altos funcionarios del Partido Comunista, incluidos Fidel, Dórticos y Guevara, y en conjunto con los militares soviéticos, se discutió cómo evitar el ataque y de paso el cómo mejorar la correlación de fuerzas estratégicas a favor de la URSS en la zona. Las principales motivaciones de la URSS para instalar misiles nucleares en la isla fueron la disuasión. Con la instalación de misiles en Cuba buscaba disuadir un ataque nuclear estadounidense contra la propia Unión Soviética en Europa. La URSS buscaba proteger a Cuba de una posible invasión estadounidense similar a la de Bahía de Cochinos. La crisis también era una oportunidad para expandir la influencia soviética en América Latina. Para los americanos, aquello comenzó entre el 14 y 16 de octubre, gracias al coronel Oleg Penkovsky, miembro de los servicios de información soviéticos, agente encubierto norteamericano, el cual facilitó la ubicación de unas nuevas instalaciones soviéticas en la isla, causando que un avión espía U-2 detectara enseguida que los soviéticos estaban instalando en Cuba una decena de rampas para proyectiles nucleares de medio alcance. La presencia de misiles nucleares en Cuba, a solo 90 millas de las costas de Florida, fue vista como una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos, y enseguida, el presidente John F. Kennedy anunció el descubrimiento de los misiles e impuso un bloqueo a Cuba para impedir la llegada de más armas soviéticas. ¿Pero qué pasó realmente ese día? ¿Y cómo es que casi nadie ha escuchado hablar sobre ello? Mayormente porque aquel acontecimiento se dio a conocer en una conferencia internacional el 12 de octubre de 2002, celebrada en La Habana. Al ser este un país del Caribe y aliado potencial del bloque socialista, la narrativa occidental se dio a la tarea de omitir ciertos hechos históricos a propio beneficio, como por ejemplo aquellas violaciones al espacio aéreo cubano por donde comenzó el asunto y las múltiples provocaciones a Moscú por parte de los aliados americanos como Turquía e Italia. En fin, en esta conferencia se conmemoró el 40 aniversario del evento y se reunieron expertos e historiadores de Cuba,
Estados Unidos y otros países para discutir las causas, el desarrollo y las consecuencias de este evento histórico. La historia oficial narrada del día exacto dictaminó que un destructor estadounidense se topó de cara con un submarino soviético en pleno bloqueo a la isla. Este escoltaba un buque mercante, además de que el mismo venía equipado con cargas nucleares, que por metros no estallaron cuando fueron alcanzadas por varias de las cargas de profundidad lanzadas por el destructor americano. El sumergible no pudo establecer comunicación con su base en Moscú para informar del suceso. Según las normas militares de esta nación, este estaba autorizado de emplear sus armas de forma autónoma. Esto fue suficiente para dos de los principales funcionarios a cargos. Entonces ocurrió el milagro. El subcomandante, un marinero imparcial llamado Vasil Arjipov, con poder jerárquico de decisión, votó en contra y logró calmar al capitán del submarino, evitando la catástrofe, a pesar de que todos, en ese momento, se preguntaban si sobre la superficie del mar ya había estallado la Tercera Guerra Mundial. En unos instantes, las cargas de profundidad restantes del destructor estadounidense regresaron a su lugar en la sala de torpedos, debido a una llamada de alerta urgente de Washington, 15 minutos después de que el embajador soviético Anatoly Dobrynin advirtió al presidente John F. Kennedy de la gravedad de la situación y este enviara un mensaje al presidente soviético Nikita Khrushchev. La mañana del 28 de octubre, el líder de Moscú retiró los misiles de Cuba, a cambio de la salida de los misiles nucleares norteamericanos en Turquía. De las cenizas de la crisis surge una flor marchita, un recordatorio de la devastación que pudo haber ocurrido. Paradójicamente, en el corazón de la destrucción, florece una lección crucial: la necesidad imperiosa de la comunicación y la diplomacia. La humanidad se ha asomado al abismo y ha rozado la aniquilación total, y solo por un golpe de suerte, por el sonido de una campana que resonó en el momento preciso, se ha salvado. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like o suscribirte para ayudarme a llegar a la meta de 1000 suscriptores para este año. Por aquí, como siempre, en la narración te ha acompañado en la historia tu amigo y compañero el Filo Historiador. ¿Sí? Que por aquí te dejo un par de videos extras. Uno sobre el último sultanato de Turquía y el otro sobre las sombras que quedaron plasmadas en una ciudad que vivió el holocausto nuclear.